Bueno, y ahora viene la parte de impacto y emprendimiento de impacto. ¿Cuántas veces nos ha costado muchísimo defender un proyecto? ¿Cuántas veces en un proyecto además en el que creíamos un montón y que estábamos convencidos de que estaba teniendo un impacto positivo muy chulo y no había manera de defenderlo? Un proyecto vigente, por ejemplo, que lo teníamos en marcha y llega un momento que los proyectos estaban desinflando con el paso del tiempo y te cuesta muchísimo ponerlo en valor, que se siga financiando, que los agentes que intervienen te sigan apoyando. Hace falta medir. Si no aprendemos a medir, no podemos ni demostrar, ni justificar, ni tan siquiera generar ese cambio profundo que queremos en los distintos territorios locales. Y como se trata de aprender a medir, pues tenemos aquí a los mejores. Impact Hub, ellos son la red global, la mayor red global de espacios dedicados al emprendimiento de impacto, con más de 100 espacios en todo el mundo. Y bueno, con ellos tenemos, pues hace ya un montón de años, o sea, más de 10 años, empezamos a encontrarnos con ellos en las conferencias de espacios de coworking a nivel nacional y demás, pero los mirábamos así un poco como, wow, empajados, o sea, no nos vamos a acercar porque somos muy pequeñitos. Y con el paso de los años, y gracias sobre todo a la experiencia de The Break, el programa europeo que os hemos comentado antes, de emprendimiento europeo femenino, pudimos trabajar ya mano a mano con sus equipos. Y bueno, fue una experiencia en la que descubrimos que nos unen muchos valores y que, aunque los miremos con esa admiración así, los sigamos mirando casi de hermano mayor, podemos empezar a trabajar juntos a nivel de territorio, ¿no? Y a nivel muy, muy local. Ahora, como dice Alberto, somos compas y de verdad que estamos trabajando intensamente para intentar definir cómo podemos empezar a medir el impacto de la manera más sencilla posible, porque ya veréis que sencillo no es, ¿verdad? ¿No? Pero de la manera más sencilla posible, precisamente para las iniciativas de emprendimiento que todos vamos activando desde los institutos, desde las agencias de desarrollo local, desde los institutos tecnológicos también, la FP, todos los agentes del ecosistema, cómo podemos aprender a medir eso y sobre todo cómo podemos hacerlo en los municipios pequeños y medianos. Entonces ese es el trabajo que ahora llevamos en marcha. Habrá sorpresas y Ana al final también develará alguna, porque estamos empezando casi. Entonces vamos a ir creando ahí materiales y cosas chulas y demás para ir irradiando todo lo que estamos aprendiendo nosotros y gestando y que pase aquí al ecosistema, ¿vale? Y ya no me enrollo más, la prota de hoy es Ana Delgado y Alberto Alonso, que vienen desde Madrid los dos y que van a hablarnos de emprendimiento de impacto y de Impact Hub. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que siempre que venimos aquí, yo me siento en casa, vamos, venimos a casa, ¿no? Por la relación que tenemos desde hace tanto tiempo y también por esa lógica de valores comunes que compartimos, ¿no? Y de lógica de transformación social y medioambiental positiva a través del emprendimiento y del impacto. Impact Hub es efectivamente una red global. Nosotros estamos en 68 países a través de más de 120 Impact Hubs en todo el mundo. Hay una cosa que no sabe mucha gente y es que nosotros somos caso de estudio de nuestra gobernanza en Stanford porque somos una red distribuida y somos independientes entre nosotros mismos. Por ejemplo, Impact Hub Zurich es una asociación, Impact Hub Donostia es una cooperativa y Impact Hub Madrid es una SL. No tienen nada que ver entre sí, pero comparten marca y valores y una vez al año nos juntamos en un país del mundo y de manera asamblearia tomamos las decisiones de la red global para tener una estrategia a nivel mundial de transformación que después cada uno vuelve y aterriza localmente en su propio contexto, ¿no? Esto lo que nos hace es tener una fuerza y una coordinación que da un paraguas, pero luego, al final, cada uno, día a día, en su pueblo, en su barrio, en su ciudad, pues lo aterriza, ¿no? Con las lógicas que allí dentro hay. Otra cosa es que para abrir un Impact Hub hay que presentar una candidatura y cualquiera lo puede hacer. Nosotros llevamos mucho tiempo detrás de Genio y dicen, tenéis que presentar una candidatura para abrir Impact Hub Alicante y estamos en ello y sería maravilloso. Yo creo que sería
por la trayectoria que tiene Genion, pues de los hubs seguramente con más impacto a futuro. Ahí estamos en ello, nunca seguiré. Y poco más, simplemente dar las gracias por habernos invitado, por estar aquí hoy con todos vosotros y vosotras. El impacto social y medioambiental y la medición del impacto social y medioambiental es algo fundamental. Si os fijáis, el impacto económico está súper bien medido. Está todo súper claro, está regulado por ley, ¿no? Al final del año tú tienes que cerrar tu balance, lo envías por ley, lo tienes que publicar, entonces dice, usted ha ganado dinero, ha perdido dinero, todo está con una medición espectacular. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día nos hemos dado cuenta que precisamente por tener tan bien atada esa parte, hemos dejado de lado otras y hoy en día estamos metidos en un problemón, ¿no? A nivel climático y también a nivel social. Y efectivamente las empresas, las organizaciones no solo tienen que ocuparse de ser sostenibles y rentables económicamente, que también, sino que tienen un paso más, ¿no? Tienen un paso de poder medir correctamente y de poder entender el impacto social y medioambiental que provocan sus acciones y su actividad. En este sentido estamos, yo creo, al principio del camino, estamos empezando. No es tan sencillo como la cuestión económica del dinero, ¿no? En el que hay una moneda de cambio que podemos trasladar y usar, ¿no? En diferentes contextos, sino que el impacto social y medioambiental estamos empezando a entenderlo, a mirarlo con un enfoque muy holístico y abierto y a dar estos pasos para poder, ojalá algún día, terminar con una medición del impacto social y medioambiental tan férrea y tan segura como lo es hoy en día el económico, ¿no? Entonces, sin más, no me quiero extender más, le doy paso a Ana, que es nuestra especialista y la persona de referencia que, bueno, pues tiene mucho que contaros y efectivamente los apuntes súper importantes. Y nada, muchas gracias. Gracias, Alberto. Bueno, lo primero, pues también agradeceros, y no solamente a Genion, sino a todas y todos vosotros por estar aquí, ¿no? Y por tener ese interés de buscar la forma de verdad de aterrizar lo que es la medición de impacto en vuestro trabajo del día a día, que es para lo que estamos aquí, ¿no? Yo quería hacer simplemente una breve introducción de, más allá de lo que es la medición de impacto, ¿no? de lo que será la sesión. Creo que tenemos que tener muy en mente ahora mismo palabras que ya han ido saliendo, ¿no? De hecho, en la sesión de antes hablábamos de estrategia. O sea, para tener una estrategia tienes que tener muy claro cuál es ese cambio que estás buscando de desarrollo local, porque sabemos que aquí hay pues muchos agentes de desarrollo local, también del emprendimiento, también pues profesoras de FP, ¿no? Que ahí llevar de la mano a los emprendedores desde el inicio de una idea hasta que finalmente se termine produciendo, pues es complicado, y entonces tienes que, por lo visto, como que convencerles, ¿no? Pero por otro lado también que ellos entiendan cuál es el sentido de todo eso, y el sentido de todo eso está en la necesidad o en los problemas que estamos intentando resolver. Otro tema, otra palabra que ha ido saliendo es una mirada largoplacista, ¿no? Estamos muy acostumbrados, también de la mano de lo que acaba de decir mi compañero Alberto, a que tenemos una mirada muy cortoplacista. Tenemos una foto de unas cuentas anuales a 31 de diciembre y nos da igual lo que pase de aquí a 5 años. Entonces vamos a intentar tener esa mirada de largo plazo, porque los procesos de cambio no se dan en 6 meses solamente o en 1 año. O sea, suelen ser más largos, hay unos que llevan menos tiempo, pero muchos, sobre todo los de desarrollo local, los de intentar que las cosas permeen en la cultura y en la gente, pues son más largos, ¿no? Entonces esa es la idea del impacto social, ¿vale? Ya os voy introduciendo algún concepto de lo que es el impacto social. Entonces el objetivo de la sesión es que tengáis muy claro qué es el impacto social, cómo se puede medir. Evidentemente en este ratito no vamos a salir todos expertos de aquí, pero la idea es que sí
tengamos como esa iniciativa, que tengáis el gusanillo ya dentro para seguir buscando, y como decía antes Esther, tendremos al final también un anuncio que ir comentando para que sigáis estando atentos y atentas, pero la idea es eso, o sea, que pongáis también un poco como el modo de, vale, vamos a intentar pensar en nuestros propios proyectos y cada concepto y cada herramienta que vamos a ir hablando aquí, vayáis intentando aplicarlo. Y os invito a que, aunque al final tenemos 5 minutitos de preguntas, que si hay alguna cosa que se os cruza por la cabeza, o sea, por favor participéis. La idea no es estar hablando yo en modo monólogo, sino que os sirva para algo esto, ¿vale? Ha sido un poco reto, he de decir, porque yo llevo ya como 4 o 5 años en lo que es la medición de impacto, pero es verdad que he estado más orientada a, aunque he trabajado con emprendimientos sociales y ONGs concretamente, y luego también en Cataluña he estado con profesores de emprendimiento de FP, intentar que fuera como indicadores de impacto para el público y que en realidad permeen vosotros, me ha costado un poco, pero esperamos que, pues eso, que de verdad os sirva, porque es la gracia de este ratito, ¿no? Entonces, bueno, por eso os invito a que os remanguéis y yo también me remango y lo que haga falta, ¿vale? Entonces este es el contenido de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Un poco conceptos iniciales y para qué realmente os sirve esto, ¿no? O sea, cuál es la diferencia de lo que a día de hoy vosotras y vosotros ya estáis haciendo, qué indicadores ya estáis midiendo y cuál es la diferencia de esos indicadores de impacto de los que estamos buscando, ¿no? Más allá de eso, pues ya herramientas concretas, ¿no? Hay muchas herramientas, muchas metodologías, seguramente que ponéis en internet contexto de la medición de impacto, herramientas. Para no dedicarle tiempo a eso, no lo hemos traído aquí, pero que sepáis que es algo que viene mucho tiempo pues fraguándose a nivel internacional, ¿no? Por una necesidad de precisamente poner esas métricas. Vamos a hablar concretamente de la teoría de cambio y luego pues cadena de valor y indicadores concretamente, ¿no? Y aquí lo paso ya. Os dejo esta frasecita así como de forma inicial, ¿no? Que creo que puede ser muy inspiradora y es, oye, cualquiera que sea el problema, la comunidad de la solución. Y yo creo que todos vosotros estáis súper acostumbrados y acostumbradas a que a nivel local esto os lleve de la mano a por fin, oye, pues por aquí o por allá, alianzas o lo que sea, es lo que finalmente la fuerza pues ayuda a resolver problemas, ¿no? Y entonces aquí conecto con lo de los problemas, ¿no? Cuando tenemos un impacto, cuando queremos generar un impacto, ahora entraremos muy concreto en el concepto, estamos realmente respondiendo a una necesidad o a un problema. ¿Qué establece la medición de impacto? Una conversación abierta con tus grupos de interés. Y tus principales grupos de interés son los que tienen el problema. Sean los emprendedores, porque no saben cómo emprender o cómo llevar a buen puerto sus proyectos, sean alumnos simplemente que necesitan determinada formación, etc. Y claro, como tú no estás en esa necesidad, necesitas preguntarles a ellos y acercarte muy bien a ellos y decir, ya bueno, pues es que ¿qué es lo que necesitas? Porque yo creo que es esto, pero quiero validarlo contigo. El impacto pasa por eso, por no inventarnos desde un ordenador y con nuestras gafas o desde nuestra perspectiva, sino de hablar. Es un canal de comunicación constante, ¿no? Entonces ya, aterrizando más en el concepto de impacto, pues el impacto es una transformación. O sea, vamos a intentar siempre estar pensando en un proceso de cambio para el que tienes que poner unas bases iniciales y que se pueda permitir ese cambio, que se pueda seguir dando, ¿no? Lo que pasa es que tiene que ser de forma intencionada. Hasta aquí todo bien, ¿vale? Entonces, claro, como empezó un montón de gente a decir qué es el impacto y todo esto, pues se juntaron un montón de organismos internacionales y se formó una cosa que se llama Impact Management Project, lo podéis buscar en internet. Esta definición concreta es de esta organización, u organismo podríamos decir, no tanto como organismo internacional, pero una organización internacional formada por sector privado, sector público, ONU, etcétera, y dijeron, mira, es que yo creo que el impacto en realidad simplemente es un cambio, pero claro, es que ese cambio se puede dar positivo, intencionado y deseado, pero también se puede dar negativo, y eso lo tenemos todo súper claro. ¿Qué pasa aquí? Que hay una parte muy importante de, oye, tengamos en cuenta que los negativos hay que mitigarlos, que si desde el inicio ya estamos pensando cómo generar el impacto positivo y a lo mejor hay algunos negativos inevitables, jolín, vamos a intentar preverlo
y validar algunas cosas para que esto ni sea tan negativo o a lo mejor se puede evitar completamente, ¿no? Entonces eso, pongo el acento en esas cosas. Aquí tenéis algunos ejemplos de lo que es impacto social. Fijaros que no es el número de beneficiarios. Fijaros que no es el número de programas que estamos haciendo. Fijaros que no es los metros cuadrados de coworking, pero sí es lo que llegamos a hacer con esas primeras cosas que se tienen que dar para que se produzca ese proceso de cambio, ¿no? Entonces, ejemplos, pues empoderamiento de la comunidad. Ejemplos, incremento de la seguridad de la autoestima. Los profesores y profesoras de emprendimiento que ahora mismo estáis de la mano de los proyectos y os dais cuenta de que la gente va ganando una seguridad, se va viendo con más tablas de ir yendo de un lado para otro, contar mejor sus propios proyectos, ir fortaleciéndolos, eso es un impacto en la persona, porque ya se ha producido. ¿Qué es lo primero que has hecho con esa persona? Pues a lo mejor mentorizarla, a lo mejor ayudarle con el desarrollo de su modelo de negocio, una serie de cosas, ¿no? Pero en el camino esa persona ha tenido un proceso de aprendizaje que ha permeado en su organismo, por así decirlo, y si se va de aquí a otro lado, se lo lleva consigo misma. Entonces ese es el cambio, ¿vale? Ese es el impacto social. Claro, ese impacto social se puede producir a nivel individual, por eso la parte social, pues personas, pero social también implica un desarrollo de la comunidad, ¿no? Entonces hay cosas un poco más amplias, ¿no? Como tenemos aquí la evolución de retención de talento joven, que justo en el caso a lo mejor de esta zona, pues aplica mucho, ¿no? Que hay mucha fuga de cerebros, entonces es realmente importante decir cómo podemos llegar a eso. Fijaros que si tenemos un proyecto entre manos y conectando con la financiación europea, que a día de hoy está exigiendo cada vez más indicadores de impacto, tú coges y dices, es que lo que están buscando ahora mismo es este tipo de cambio, que nos lo mostraba al final justo Laila, y decía, vale, esto es lo que está buscando la Comisión Europea, vale, yo para llegar hasta allí, ¿qué es lo que tengo que hacer antes? Eso es lo que estamos intentando buscar con la medición de impacto, porque dibujas un camino. Y entonces te das cuenta, ok, yo tengo estos recursos, como llego allí, vamos a dibujar ese camino hasta llegar allí, ¿no? Eso es un poco la idea. Y entonces la medición de impacto ya es ponerle métricas a todo eso, dibujando ese proceso, todo lo que acabamos de comentar. Y entonces aquí lo más importante, más allá de lo que podéis ver aquí, me paro un segundo en que es consensuadas con los grupos de interés, ya lo hemos comentado al principio. Es súper importante que estés validando con tus grupos de interés, antes, durante o después. Pero tienes que, en algún punto, conectarlo. Y aquí os invito ahora mismo que en un segundito penséis, ¿quiénes son mis principales grupos de interés? Mis principales beneficiarios. ¿Yo puedo hablar con ellos? A lo mejor no me puedo sentar media hora de entrevista con ellos, pero a lo mejor si hay un punto de contacto con alumnos, emprendedores, y tengo un ratito de entender qué es lo que están buscando, por qué emprenden o por qué necesitan aprender determinadas cosas, por qué necesitan fortalecer determinadas otras, ¿no? Entonces, desde ahí puedo empezar a diseñar un poco el itinerario y ese proceso de cambio, ¿no? Para que en realidad responda a esas necesidades que ellos tienen. Y aquí hay dos cosas también muy importantes. La medición de impacto, si no la implementas como un proceso de aprendizaje, no nos sirve para nada, porque pasa un poco lo mismo como con las cuentas anuales. Pues tú tienes una foto y a 31 de diciembre ahí se quedan, pero si tú no haces nada con ello y no te fijas dónde te has gastado el dinero, dónde te lo has dejado gastar, dónde has gastado ineficientemente o lo que sea, pues es que no haces nada. Y si lo guardas en un cajón, no te sirve. La idea es que esto sea un proceso reflexivo y que digas, vale, ¿esto para qué me sirve? Para darme cuenta de que por ejemplo, con 20.000 euros he impactado de esta forma en X personas, ¿no? Entonces, la parte difícil de la medición de impacto es la atribución. Bueno, hay muchas partes difíciles, ¿vale? No os voy a engañar. Pero la atribución es la parte más complicada, porque claro, tú empiezas un proyecto y tú no sabes, o sea, es difícil decir hasta cuándo estás generando ese impacto. O sea, tú no puedes decir, vale, de aquí a 5 años esta señora o este señor ha llegado a montar el Google 2 gracias a mí todo.
O sea, tienes que intentar establecer una serie de criterios para que todo tenga coherencia, tenga sentido, realmente tú puedas coger y decir, mira, es que estos indicadores, porque esta persona me ha dicho que durante 1 año y medio estableció unas alianzas gracias a mí, se fortaleció de esta forma gracias al proceso por el que pasó con nosotros y su proyecto se pudo conectar de X forma, pues gracias a todo lo que nosotros pusimos a su disposición, ¿no? Entonces, claro, aquí hay que hacer un poco un ejercicio de humildad y de decir, bueno, espérate, es que igual no me tengo que poner tantas medallas, pero que tenga coherencia. O sea, y sí que es verdad que la medición te va a servir para no solo serlo, sino también parecerlo, pero poniendo unos límites, ¿no? O sea, entonces para eso tenemos que poner ahí unos criterios, ¿no? ¿Y para qué sirve, no? Que digamos, vale, sí, ya, muy bien, esto puede ser simplemente como una evaluación de proyecto al uso, pues no. Porque ya hemos estado viendo que, por ejemplo, a día de hoy la financiación europea, que ya lo hemos comentado, pero quiero hacer un poquito más de hincapié aquí, es, voy a ir aquí, sí, atracción de financiación. Os puedo decir que quería empezar por esto porque justo hemos comentado antes con la Isla en su sesión que hay un par de proyectos que llevamos de Impact Hub, concretamente a día de hoy yo llevo uno que se llama Green at Heart, y nosotros la próxima semana tenemos una sesión de medición de impacto que lo lleva la persona como de nuestro Impact Hub global, porque están pidiendo, o sea, nos pidieron en el proyecto esto desde el inicio y durante todo el proceso hemos tenido que ir recogiendo una serie de indicadores de impacto. Claro, evidentemente tú coges y dices X beneficiarios, pero eso solamente te da el alcance, no te dice el impacto y el cambio real que estás generando en las personas, ¿vale? Y eso es lo que está buscando la Unión Europea, incluso desde el inicio, para realmente darte esa financiación, ¿vale? O sea, quería empezar por ahí por daros un ejemplo real que estamos viviendo en nuestras propias carnes. Claro, si eso no fuera así, nosotros no lo hubiésemos establecido desde el principio, imagínate un proyecto europeo que suele ser bastante largo, 2 años después, ponte a recopilar datos de todo lo que ha pasado, pues ni idea, o sea, pero claro, si lo imaginas desde el inicio, te organizas bien, dices, ok, pues aquí tengo esto, aquí tengo lo otro, esto lo tengo que recoger de esta forma, esto lo tengo que preguntar de esta otra forma, y eso te ayuda, ¿vale? O sea, te ayuda básicamente a quitarte problemas del día después, porque si no, o sea, pues no cumples con los criterios del proyecto y de la financiación, básicamente, ¿no? Entonces, más utilidad. Hablábamos de estrategia. Bueno, pues es que es muy importante saber muy bien cómo vas a hacer tu proyecto de forma más eficaz y eficiente, ¿no? Consultando con tus grupos de interés y teniendo a la vez en cuenta cuáles son tus recursos. Entonces eso por un lado a nivel de estrategia y de organizarte te ayuda muchísimo. Luego, por otro lado, hay como una serie de cosas, ¿no? Tienes que medirlo para saber de forma más tangible. Nos ha pasado muchísimas veces que dices, ah, pues es que yo creía que esto era menos dinero, ah, pues es que yo creía que aquí venía más gente y resulta que no, ¿no? Entonces eso es muy importante porque te da las evidencias reales y pones en perspectiva muchas cosas. O muchos, no sé, como muchas veces hablamos de cosas en general sociales que suceden y salen un montón luego de artículos que hay que validarlos, ¿no? Pero luego salen cosas que realmente están validadas y dices, ah, es que pensaba que era más, o no, es que pensaba que era menos. Esto te ayudan para eso, ¿vale? Y es importante para la toma de decisiones, para la optimización del impacto, como ponemos aquí, ¿no? De los recursos, pero esa parte de visibilizar, gestionar y la retención de talento. ¿Por qué? Porque si todo lo orientamos de una forma que a la gente le merezca la pena quedarse porque estás generando un tejido que puede ser atractivo, la gente se queda. Y además tienes en cuenta muchas otras cosas, porque a día de hoy, cada vez más las generaciones, ya sabemos, que están como buscando una conexión con un reto concreto. Que queremos cada vez más todos, y antes estábamos hablando contigo. Estábamos hablando contigo que me he sentido identificada porque yo también cambié de sector hace unos años y esto es lo que suele pasar, que todos, no solamente las nuevas generaciones, todos estamos al final en la búsqueda de, oye, ¿a qué contribuyo realmente, ¿no? Y eso ayuda en la retención de talento y en las zonas más rurales o municipios un poco más aislados, pues esto ayuda un montón. Entonces, cuando tú realmente estás conectando a una persona, da igual a lo que se dedique dentro de tu proyecto o tu organización, la estás conectando con lo que se genera gracias a lo que esa persona está haciendo, pues es que se queda. O sea, entonces es otra forma, ¿no? Lo de la financiación no me paro en la pública más, pero en la privada sí, porque es que
hay muchos fondos a día de hoy de impacto social, que además es que en España se está desarrollando los últimos 3 años y es que además está creciendo muchísimo. Hay informes ya que muestran un crecimiento enorme de la financiación privada que se está destinando a proyectos de impacto social, ¿no? Entonces, bueno, social o medioambiental, ¿no? Entonces, bueno, que miréis. Yo es que, una pequeña aclaración, dentro del social incluyo el medioambiental, ¿vale? Porque para mí el medio ambiente ya implica, ¿no?, como que nos genera a nosotros, a las personas, vaya. Bueno, en general, optimización y al final es hablar de cambios, hablar, generar y demostrar esos cambios en la vida de las personas y en el entorno. Y vosotros ya lo estáis haciendo. Entonces no nos tiene que dar miedo de decir, oye, vamos a hacer una reflexión de exactamente cómo vamos a encontrar esto y medirlo y demostrarlo, porque ya lo estamos generando, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea. Así, y esta última parte de que en realidad las diferentes partes que que forman parte de un proyecto están aportando muchas cosas. Cuando estableces un proceso de medición de impacto, incluyes a muchas de las partes de tu propio proyecto, ¿no? Entonces esto implica que la persona, por ejemplo, hablando de este coworking, ¿no? Pues la persona que está en la entrada del coworking me tiene que dar este dato, tiene que entender por qué, ok. Luego hay otra persona que está llevando el proyecto y el acompañamiento que tiene que fijarse en esto y en lo otro. Entonces es como un trabajo en conjunto y pone en valor todo lo que estamos trabajando y el granito de arena que todos estamos aportando, ¿no? Entonces, claro, aquí ya viene la parte un poco más complicada, pero hemos intentado hacerlo lo más fácil posible, es cómo medir el impacto. Y vamos a empezar por los pilares de la gestión del impacto. Esto es muy sencillo. Vamos a hablar de, primero, planificamos, luego medimos y luego reportamos. Si solamente reportamos, no nos sirve de nada, porque primero esto se trata de hacer un proceso interno reflexivo. Esto es como con las personas, o sea, no, cuando estás simplemente de risas, pero luego por dentro estás un poco jorobado, dices, bueno, espérate, igual me tengo que trabajar un poco, ¿no? Porque enseguida rascas y se nota. Entonces, claro, esto pasa igual con los proyectos, ¿no? Imagínate que estás poniendo en tu página web un ODS, o 3 o 7, y luego es que enseguida de verdad eso se nota. Haced el ejercicio con alguna organización que conozcáis que pone, mira cómo me estáis diciendo que sí, que pone ODS no sé qué, y te metes y dices, ¿what? ¿Cómo? No lo entiendo ni tiene mucho sentido, ¿no? Entonces queda peor. Entonces no reportemos antes de hacer esa reflexión nuestra, que a lo mejor hasta nos lleva menos tiempo de lo que nos creemos. Entonces la idea es esto, ¿no? Que cuando planificamos intentamos maximizar ese impacto positivo y obviamente minimizar los negativos. No me paro más aquí, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Claro, ¿cuándo empezamos a medir? Pues cuando empezamos a decir, este es el proceso de cambio que estamos generando, vamos a ponerle una serie de indicadores, cosas que yo pueda recoger con datos. Punto. Siguiente. Bueno, perdona, aquí una cosa sí que es importante y es que siempre tienen que estar alineados con la misión de la organización o del proyecto. Y en la misión nos vamos a parar un momentito ahora, en 2 slides más adelante, ¿vale? Y esta parte final de que cuando reportas, esos datos tienen que ser válidos. O sea, tú no te lo puedes inventar. Igual, esto cuando rascas se nota. Vamos a tener sí o sí un contacto con esos grupos de interés. Habrá un montón de datos que recojamos de nuestros registros, habrá un montón de datos que ya tenemos, como decíamos antes, pero habrá muchos datos que no tenemos y que tenemos que ir recogiendo de esos diferentes grupos de interés. Hay que identificar el momento exacto, lo veremos más adelante también, ¿no? Entonces, pues transparencia es la única solución aquí, porque bueno, es que no hay otra, básicamente. ¿Vale? Entonces os expongo. ¿Alguien conoce la teoría de cambio? Que levante la mano. 4 personas. No, tú no vale, tú tampoco vale. Ok, bueno, pues he visto solo un par de personas. ¿Marco lógico conocéis? Más, vale. O sea, quiero hacer un poco esa comparativa porque hay muchas organizaciones sociales con las que ya he trabajado que conocen más el marco lógico. No es lo mismo, pero es verdad que, bueno, pues que es un marco de ver los objetivos de un proyecto. Lo que pasa es que es verdad también que la teoría de cambio te pone precisamente el impacto en el centro, ¿no? Y la validación con esos grupos de interés.
constante además. De hecho, hay muchas metodologías que es que casi en cada fase de lo que tú estás suponiendo, estás hablando con tus grupos de interés. No en este caso, pero bueno, si tenéis la oportunidad podéis hacerlo, ¿no? O sea, sería mucho más riguroso. La idea es hacerlo mucho más sencillo. ¿Qué hace la teoría de cambio? Pues lo único que te dice es, yo sé que hay un problema y no me lo he imaginado yo. Este problema resulta que lo he validado con la gente, me lo ha contado como decíamos antes, pero es que además hay como un montón de datos de que en la zona es súper necesario el emprendimiento social o la economía social. Entonces, vale, pues vamos a guardar estas fuentes que me dicen esto y esto le da un rigor a que este problema realmente existe. Y no solamente porque le dé un rigor porque nadie lo vaya a ver, sino porque tú te lo crees más y lo comunicas mejor. ¿Vale? Eso por un lado. Entonces, me voy a mover para allá, con el cable, espero no caerme. ¿Qué hace la teoría de cambio? O sea, os diría que lo primero que ya conocéis, pues es el problema, es de lo que acabamos de hablar. Lo siguiente que ya conocéis también es la solución, porque es el proyecto en el que estaréis trabajando, ¿no? Lo que pasa es que cuando ahondas un poco más en el problema, te vas dando cuenta de que a lo mejor tu solución pues la puedes hacer más potente pensando en algunas cosas que pueden acertar mucho más con ese problema, ¿no? Entonces eso es un poco la idea. ¿Qué más conocéis? Las actividades, esto es lo que hacéis. ¿Qué más conocéis? ¿Tenéis una misión? No como personas, que si lo tenéis genial, eso sería muy bonito. Pero como organización o como proyecto, muchas veces las tenemos, pero a lo mejor están un poco más elevadas, y no pensando tanto en el impacto y en el cambio que estamos generando. O cuando estamos acompañando, me refiero a profes de FP, ¿no? Cuando estamos acompañando a esos emprendedores, ¿en algún momento les habéis preguntado si saben cuál es la misión de su proyecto? ¿A qué es algo complicado de definir? Vale, pues aquí vamos a ver un poco alguna pequeña clave para definirla un poco mejor y poner ese impacto en la misión, ¿no? Que se vea ahí la parte profunda, no que digamos hago sillas y ya está, ¿no? O sea, ¿para qué las haces? ¿Para qué le sirve a la gente? ¿Cómo le está? O sea, un poco que recoja información, es complicado, ¿eh? Ahí hay una parte de comunicación y marketing también intensa. ¿Qué no conocéis a lo mejor? Los objetivos de impacto. Pero ya hemos hablado de lo que es impacto y sabemos lo que es un objetivo. Entonces, claro, cuando quieres generar un impacto dices, ok, pues es que yo quiero generar eso. Eso son las transformaciones. Si yo me lo pongo como una meta, ese ya va a ser mi objetivo de impacto. Nos quedamos con eso. Y las hipótesis son un poco más, podríamos decir, un poco más complicadas de entender a veces, pero intentemos quedarnos simplemente para que entendáis toda la lógica de la herramienta, con que son como riesgos que puede tener mi propio proyecto, mi iniciativa o lo que sea, o preguntas que todavía no nos hemos hecho. Por ejemplo, ¿yo qué necesito para que el coworking esté funcionando? Que la gente venga, ¿no? ¿Y qué necesitas hacer tú para que la gente venga? Pues a lo mejor, imagínate, bueno, aquí sí que veo casas, es que no conozco la zona, ¿verdad? Sí que veo casas, pero imaginaros, o sea, igual es que hace falta hacer primero una serie de alianzas para que la gente se entere y la gente que yo quiero que venga se entere de que aquí va a haber un apoyo al emprendimiento, que tienen un espacio donde van a encontrar un montón de sinergias, de alianzas, etcétera, ¿no? Entonces es como una serie de cosas que si además no funcionan o no sirven o no suceden, vaya, es que luego el impacto o el funcionamiento de mi propio proyecto no es el mismo que yo tenía pensado, ¿no? Entonces como una serie de cositas que tenemos que ir atando, ¿no? Ejemplos un poco más así, como más sencillos. Pues a lo mejor es que hay un proyecto de los que tenéis de emprendimiento que necesita que salga una legislación, una ley o alguna normativa, y hasta que no salga esa normativa, pues no, ¿no? Entonces hay una parte de análisis también de político, social y legislativo que te puede servir para identificar esos riesgos, ¿vale? Simplemente lo quería presentar para que entendierais el ejemplo, ¿vale? Entonces aquí ponemos el ejemplo de Petrer Emprende, que con los ejemplos todo se entiende mejor. Misión. ¿Cuál es la misión?
Y esto es súper, o sea, si queréis comentamos, seguro que nos podéis dar un montón de inputs para hablar y nutrirlo un poco más, ¿no? Pero la idea es, bueno, pues es que la misión de Petrer Emprende es potenciar el emprendimiento, en Petrer concretamente, de hecho es que si hablas de la zona geográfica, pues ayuda mucho más, ¿no? Apoyando y fortaleciendo iniciativas locales que permitan un mayor desarrollo local. Fijaros que no estamos diciendo, se trata de un coworking que apoya a las personas. No. O sea, tiene como más chicha, por así decirlo, y es muy importante que refleje bien cómo estás haciendo eso de potenciar el emprendimiento en Petrer, ¿vale? Luego eso lo vas a desglosar en los objetivos de impacto. Os acordáis, ¿no?, de esta casillita, que son los objetivos de impacto. ¿Cuál será su impacto? Pues bueno, por un lado hemos detectado que claramente hay un impulso del desarrollo local, hay una generación de alianzas, pero no solamente porque tú hagas un evento y como antes, que está genial y muchas gracias por el café, pero claro, si tú haces un cafecito y dejas a la gente que sucedan las cosas, nunca sabes si esas alianzas luego han trascendido en algo. Lo mismo ahora en ese cafecito habéis hablado entre vosotros o vosotras y ya se han ido, pues os habéis ido encontrando y habéis detectado, oye, pues es que igual podemos hacer esto, no lo sabemos. Claro, la idea de eso es que de alguna forma tú sepas cómo captar toda esa información y ahí es cuando te lo puedes atribuir, ¿vale? Esa es la idea de que esas alianzas, que gracias a poner esto aquí, tú digas, ok, esto ha sido por esta conexión. Claro, igual lo que decíamos antes, pues la atribución es, vamos a tener cuidado de que me puedo atribuir de esa alianza, ¿no? O sea, si es la alianza más exitosa del mundo, solamente porque les puse aquí, pues hombre, igual los millones que genere para la zona no son todos gracias a mí, ¿no? Entonces ahí siempre lo tenemos que tener en mente, ¿no? Una parte de activación de la población. La gente que viene aquí está buscando activar su vida, básicamente. Mejorar su calidad de vida, pues a lo mejor buscar una forma nueva de empleabilidad, haciendo lo que más les gusta en la zona en la que llevan viviendo todos los años, porque llevan viviendo muchos años o porque son más jóvenes y no se quieren ir. Entonces esa parte de activación de la población, pero claro, estos son solamente objetivos, es como si pusiéramos el nombre, luego le pondremos a estos nombres apellidos que son los indicadores. Y luego el empoderamiento de la comunidad local. Esto es una parte como muy importante de, bueno, es que esa gente, además de que se ha ido fortaleciendo con todas esas capacidades que están adquiriendo, a nivel local eso se está reflejando. Entonces, ¿cómo podemos medir eso? No, eso es el impacto social, ¿vale? Y luego, pues bueno, no me voy a parar en las actividades, ¿no? Pero tenemos acompañamiento, mentorización, disposición de los espacios, aceleración de los proyectos, pues eso que decíamos, ¿no? Eventos, dinamización de conexiones y la parte de la financiación. ¿Dudas hasta aquí? Nada, vale. Qué miedo, que no tengáis dudas. Eso es que estáis perdidos. Vale, vamos a pararnos un minuto en la misión. Pues, ¿te puedo preguntar una cosa? Claro. Cuando tú hablas de los impactos, ellos van relacionados a la comunidad, pero por ejemplo, el impacto puede ser dentro del propio emprendimiento, por ejemplo, con los empleados que están ahí, o no tiene nada, no serían impactos que en este momento se mirarían. Si tú estás haciendo algo para que esos empleados estén mejor, tú estás teniendo un impacto social en esas personas. O sea que sí. Tú lo puedes recoger. Otra cosa es que, claro, tendría que tener coherencia con el resto de tu teoría de cambio. O sea, si tú estás hablando de que hay un problema y una misión, y para ti hay una parte muy relevante de tus empleados, esto se tiene que reflejar de alguna forma en el resto de las casillas, ¿vale? Pero si estás generando un impacto, claro, y lo puedes medir, y te lo puedes atribuir, sí. Sí. Vale, gracias. ¿Algo más? Vale. Seguimos entonces con la misión. La misión, decimos social o ambiental, ¿no? Pero, ¿qué te dice la misión? Pues, ¿cuál es ese fin último que quieres alcanzar? Como el ejemplo este que poníamos. Y aquí una cosa muy importante es, esto debe ser claro y conciso. O sea, lo que no puede ser es que pongamos un párrafo así de la misión, pero porque te pierdes, no entiendes entonces cuál es realmente el centro de la frase, ¿no? Entonces es muy importante saber definirla bien y insisto que no es tan fácil, ¿no?
un par de ejemplos de misión. Este era un proyecto de, bueno, pues ahora lo voy a leer y os vais a enterar, ¿no? Pero un proyecto de desarrollo local de Camerún, pero a través del desarrollo de la industria del cacao. Generar economía, la misión es esta, generar economía productiva en la región central de Camerún a partir de una mejora de procesos y transformaciones primarias del cacao que posibilite una mejora en la vida de los agricultores. O sea, fijaros que no solamente está hablando de quiero desarrollar la industria del cacao poniendo dinero, no. Están yendo mucho más allá. Y además están hablando de impacto social porque están hablando de la vida de los agricultores, ¿vale? Y otra misión que hay aquí es un proyecto muy chulo que en otro lugar en el que estuve trabajando tenemos autorización de ellos, ¿vale? Bueno, pues les conocimos. Ellos, bueno, se habían dado cuenta de que había pocas niñas que querían dirigirse como a las profesiones STEM, ¿no? Todo lo que tiene que ver más con ciencia y tecnología. Entonces dijeron, y además esto se nota mucho más en las personas que tienen menos recursos. Entonces, su misión es esta, reducir las desigualdades educativas para mejorar las oportunidades de futuro de los niños. Luego es un poco más, como que se extienden un poco más, pero la parte inicial es esta. Pero es verdad que esto de fomentamos vocaciones investigadoras y apoyamos a los profesores de primaria, pues es muy importante, porque la gracia de ellos era cómo lo hacían. Se dieron cuenta dentro del análisis del problema que en realidad había una parte muy importante de que los profesores y profesoras no tenían suficiente capacidad, ni siquiera tecnológica, para poder ir metiendo un poco ese gusanillo en las niñas, ¿no? Entonces, pues bueno, empezaron también a trabajar mucho esa parte con ellos, ¿no? Y tiene bastante éxito, es un proyecto que podéis buscar a día de hoy, súper interesante, y la emprendedora es maravillosa. Entonces, la idea es esto, ¿no? Que podamos definir muy bien esto. Entonces, ahora queremos que trabajéis un poco, ¿vale? Pensad en alguno de vuestros proyectos, desde vuestro trabajo, desde vuestra perspectiva. ¿Cuáles son las necesidades que suple ese proyecto y que defináis una misión? ¿Creéis que en 10 minutos lo podéis conseguir? Venga, pues os damos 10 minutos y luego un par de personas que compartan para que veamos un poco cómo se puede dar esto, ¿no? Insisto, que se vea el impacto en la misión y que sea una frase clara y concisa, ¿vale? Os dejo los ejemplos a lo mejor y así... Vale. Bueno, podéis hacerlo en conjunto, podéis hacerlo vosotros mismos, lo que queráis. La idea es que luego un par de personas o un par de equipos vengan a compartir aquí, ¿vale? Venga, pues manos a la obra. Yo voy pasando hasta donde llegue. Exacto. Venga, ¿qué tal se os ha dado? No es fácil, ¿no? Venga, pues dos voluntarios, voluntarias que vengan aquí y nos cuenten su misión. Mira, tenemos una ya. Muy bien, aplausos. Bueno, pues mi nombre es Eli Parres, soy técnico de desarrollo rural del Grupo de Acción Local de la zona sur de Alicante. Y bueno, pues a finales de verano presentamos un proyectito pequeño a unas ayudas de participación y entonces pues el enfoque que hicimos, digamos que la misión sería, con ese proyecto, el fortalecimiento de las redes de agentes dinamizadores del territorio rural del sur de Alicante para maximizar el impacto de la aplicación de las políticas de desarrollo rural y favorecer el emprendimiento. ¿Me lo dejas otra vez, por favor? Fortalecimiento de las redes de agentes dinamizadores del territorio, que ya aquí estamos hablando de red, o sea, de red, o sea, a nivel comunidad y también de personas, ¿no? De los dinamizadores, ¿ok? Del territorio sur de Alicante, o sea, estamos hablando de, vamos a acotarlo geográficamente, para maximizar el impacto de la aplicación de las políticas de desarrollo rural y favorecer el emprendimiento rural. A mí me parece que está bien, pero os voy a dejar a ver qué le veis. Está genial, ¿eh? Yo solo le veo una pequeña pega, ¿vale? A mí me falta el para qué. No, hombre, el para qué sí está. Para maximizar de hecho, es el impacto de la aplicación
de las políticas de desarrollo rural y favorecer el emprendimiento. No, y ya también, o sea, bueno, el fortalecimiento es el cómo lo haces, ¿no? ¿Qué haces y cómo lo haces? A ver, segundo intento y si no, ya lo digo yo, que se nos va el tiempo. ¿No lo veis? Para maximizar el impacto es como súper amplio. O sea, tenemos que ir con palabras concretas. Y si no... O sea, tú ya estás hablando de impacto aquí. Cuando estás hablando de fortalecer de las redes de agentes, cuando estás hablando de desarrollo rural, cuando estás hablando de favorecer el emprendimiento... O sea, eso ya... Yo eso ya lo doy por hecho porque nosotros damos ayuda al líder y entonces para mí maximizar el impacto es mejorar la aplicación de esas ayudas o la ejecución de los proyectos. Ah, ok. O sea, que tú necesitas que sea mejor. Que haya una mayor ejecución en los proyectos que se hacen con los fondos líder. O sea, ese es tu principal para que... Todo lo que hacemos es para maximizar el impacto en cuanto a las políticas que nosotros aplicamos en el territorio, que lleguen a más gente, que se ejecuten y que no se pierda mucho trabajo y dinero por el camino. Bueno, o sea, es verdad que como yo tengo el gorro de impacto, entonces me parece como muy amplio. Entiendo que la parte de maximizar a lo mejor podría tener el aterrizarlo, bueno, no, o aterrizarlo luego en el resto de la teoría de cambio, ¿no? Que eso no nos dará tiempo hoy, pero que ya si tienes esto, lo puedes ir desglosando. Yo creo que está bastante bien, le damos un aplauso. Venga, otro voluntario o voluntaria y ya aceleramos, que si no llamo yo. En lo dicho que me faltaba para el que me faltaba un poco de concreción, que lo había visto muy amplio. Sí. Nosotros no tenemos proyecto, tenemos un punto de partida que es como una necesidad. Entonces, como teníamos la necesidad, bueno, trabajamos en el Ayuntamiento de Elche y nos hemos dado cuenta del área de fondos europeos exclusivamente. Entonces, hemos visto, hay oportunidades de financiación europeas que implican el modelo de la triple hélice, ¿vale? Y es vemos que hay cosas que no podemos participar nosotros directamente, pero sí a lo mejor con una empresa que buscas. Entonces, tuvimos un caso especial y dijimos, hombre, es que esto nos falta, hemos querido hacer algo, pero no teníamos red con la que empezar a trabajar. Había un proyecto por ejemplo, estaría muy bien que hubiera una empresa, nosotros podríamos apoyar porque es un proyecto de cooperación, pero no. Entonces, la idea es el clúster de proyectos europeos, ¿vale? Mira, lo puse segura, ¿vale? Porque buscamos un enfoque territorial y con este ámbito. Y nos hemos quedado en una misión muy básica, ¿vale? Facilitar el apoyo mutuo para participación en proyectos europeos vinculados al desarrollo territorial. No tenemos claro que el enfoque es desarrollo territorial, porque somos un ayuntamiento, o sea, los proyectos de cooperación entre empresas es otro ámbito, pero solamente son interesantes para nosotros si hay desarrollo territorial, y nos quedamos en una labor muy pequeña, que él hablaba de maximizar el impacto, nosotros facilitar el apoyo mutuo para la participación. Era como muy poco ambicioso y es hasta ahí donde queremos llegar. Y ese es el primer paso. Vale, déjame otra vez, que soy mucho de verdad. Facilitar el apoyo mutuo para la participación en proyectos europeos vinculados al desarrollo territorial. ¿Por qué en proyectos europeos? Porque nuestro ámbito común, o sea, nuestra misión como departamento está ya muy acotada. Vale. Okay. No es el ayuntamiento el que puede hacer cosas, sino... Vale. Y, bueno, yo pondría adelante el desarrollo territorial, ¿no? Un poco, y a lo mejor desarrollaría un pelín más lo de desarrollo territorial, o sea, como qué impacto tiene eso, sin poner todo lo que estoy diciendo evidentemente, pero desarrollo territorial y eso luego cómo se plasma. O sea, seguro que se te ocurre alguna cosa de ¿para qué? Ese último fin del desarrollo territorial. Es que es el tema, que si no, o sea, nuestra misión está acotada en el sentido de que es el ayuntamiento que tiene un ámbito de actuación muy genérico, ¿vale? O sea, que debe abarcar todo, pero nuestra misión como departamento es al mismo tiempo muy acotada. Vale, en ese sentido, desarrollo territorial como suficientemente comprensivo de... Vale, bueno, pues me parece bien y creo que es muy realista porque esto también es la parte complicada de las misiones y es... ¿hasta dónde llego, no? O sea, también la atribución no solamente está en el impacto, sino también en lo que dices desde la misión, ¿no? Y me ha parecido muy humilde de tu parte decir solamente... Tenemos que meterlo dentro de casa, de la casa. Vale. Esa es la parte más complicada. Ok, bueno, pues muchas gracias por compartir. Vale, pues seguimos entonces. Ya hemos hablado de la misión y hemos hablado de esto, pero claro...
¿cómo dibujamos el proceso de cambio, ¿no? O sea, hay una parte que ya conocemos y ya conocemos los beneficiarios, ya conocemos que tenemos un proyecto, que tenemos una financiación, y a esto lo solemos llamar la cadena de valor, pero olvidaros del nombre, ¿vale? Es un proceso de cambio. ¿Qué hace esa de nombre que he dicho? Pues pone el foco en cómo con nuestras actividades generamos ese impacto. O sea, de alguna forma es como explicas cómo se produce ese proceso de cambio, ¿vale? Y entonces la parte primera más importante aquí es definir esos grupos de interés, porque a lo mejor tienes muchos grupos de interés, pero solamente estás impactando de forma demostrable y más realista en unos cuantos que siempre van a ser tus principales grupos de interés, ¿no? Y ahí nos vamos a encontrar una dificultad, porque vamos a decir, es que ¿dónde pongo la línea? O sea, porque esto a lo mejor resulta que son los emprendedores, las familias de los emprendedores, el vecino, la siguiente comunidad, el siguiente municipio. Bueno, o sea, ahí tenemos que tener un poco de criterio. Para ese criterio, evidentemente, empiezas a hacer un análisis, ¿no? De darte cuenta, estos son los emprendedores que vienen aquí, ellos tienen esta familia, pero a lo mejor la familia no se ve tan beneficiada, pero a lo mejor resulta que sí que están dentro de otra red o asociación que sí que puede estar impactando por esto, porque están viniendo cada vez más a nuestras actividades, etcétera, ¿no? Entonces todo esto es muy importante. No es tan evidente y sobre todo porque no podemos hablar con todos, y ahí es cuando te vas a dar cuenta, básicamente, es un poco la prueba de algodón. Cuando no puedes hablar con Pepito, fulanito, etcétera, es que en realidad no está tan cercano a ti. O sea, de alguna forma siempre tienes que encontrar la manera de pasar un cuestionario, hablar con las personas, hacer un grupo focal, algo para validar esos impactos que tú estás suponiendo desde tu escritorio, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una parte de, bueno, es que igual con los 3 municipios de más allá, pues es que ni hablo nunca, ni tiene sentido que hable, ¿no? Porque ni me conocen ni estoy impactando en ellos, ¿no? Entonces por ahí van un poco los tiros de dónde poner la línea, ¿no? Entonces, fijaros. Sí, dime. A veces la relación con los grupos de interés la vas logrando durante el proyecto. Es decir, el propio proyecto genera esas relaciones, ¿no? Que a lo mejor al principio son más limitadas. Durante como dificultad adicional, ¿no? Claro. O sea, porque podemos no estar llegando incluso a lo mejor a un segundo nivel que es esencial, o del primer nivel a un porcentaje tan pequeñito. No, súper buena aportación, porque es que esto viene genial para decir que toda la reflexión que se hace aquí es algo vivo. O sea, y claro, a medida que va evolucionando tu proyecto, esto también va evolucionando. Entonces, tu proyecto a lo mejor empieza, yo qué sé, dura un año, por ejemplo, tú te vas dando cuenta de que vas haciendo unas alianzas más fuertes y eso te está ayudando a X parte de tu proyecto vaya mejor, pues evidentemente en la siguiente revisión de tu teoría de cambio les vas a incluir como un agente relevante y en los que generas impacto o generan en ti, ¿no? Entonces eso está bien también tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Hay que estar siempre como con los ojos súper abiertos respecto a esto. Entonces aquí, hablando de proceso, pues lo que dibujamos básicamente es un proceso de cambio. Los recursos ya los tenemos, ¿no? Sean personas, dinero, espacios, etcétera. Este es el ejemplo también de aquí de Peter Emprende, ¿no? Hemos puesto como algunas cosas, ¿vale? Cogedlo con pinzas en el sentido de que queríamos un ejemplo sencillo, pero evidentemente hay muchos más impactos que podríamos atribuir a Peter Emprende, ¿vale? Era por no llenar toda la diapositiva de letra. Claro, con esos recursos llevamos a cabo unas actividades y ponemos a disposición de nuestros emprendedores y emprendedoras una serie de cosas, y esos son los productos, ¿vale? ¿Qué serie de cosas ponemos? Les damos mentorías, acompañamiento, les ayudamos a desarrollar esos planes de viabilidad, por ejemplo. ¿Qué pasa luego? Pues que mejoran sus habilidades, sean habilidades técnicas o sean habilidades blandas, ¿no? Han mejorado. Y además su proyecto ha salido fortalecido. ¿Y qué pasa después? ¿Qué es el impacto? Pues que esa gente, cuando sale de aquí y cuando se va con su proyecto, ha salido empoderada por ambas cosas, ¿no?
Y entonces hace parte de un desarrollo en la comunidad de forma más proactiva, ¿vale? Esto lo estamos suponiendo, ¿ok? Esto luego tienes que validarlo. Y además ayudamos a que, como se está generando muchísimo más red, muchísimo más tejido, estamos reteniendo el talento que estábamos comentando antes, que es tan importante, ¿no? Pues en zonas más rurales o más alejadas, etc. Y además estamos ayudando a diversificar la economía. Cuidado, que no estamos diciendo, perdón que insista tanto, pero es que no estamos diciendo que toda la diversificación de la economía de la zona sea gracias a nosotros, pero estás aportando un poco. Y ese poco será lo que tú puedas medir en tu parcelita, ¿vale? Y entonces abajo tenemos los indicadores. Fijaros la diferencia, y ahora haremos una actividad así conjunta para que tengamos muy claro la diferencia entre un indicador de producto y un indicador de impacto. Casi si queréis nos olvidamos de los del medio, ¿vale? Eso es lo más importante con lo que nos tenemos que ir hoy. Número de mentorías y número de emprendimientos acompañados. ¿A que estáis súper acostumbrados y acostumbradas a que esto es lo que estáis midiendo como impacto? O bueno, a lo mejor, pero como no conocéis la teoría de cambio que me habéis dicho ya, pues ya sabemos. Claro, fijaros qué diferencia entre número de emprendimientos acompañados a aumento del índice de participación comunitaria activa en el desarrollo local. O sea, esto que es complicado, estoy viendo caras de ¡guau! ¿Y cómo mides eso? Ya. ¿Y cómo mides eso? Claro. Pues ahí, bueno, luego diremos cómo, pero luego... o sea, evidentemente tienes que establecer una metodología y habrá algunos indicadores que serán muy fáciles, ahora veremos algunos más facilitos, pero... o sea, quería como marcarlo mucho para que vierais la diferencia entre impacto y producto, ¿vale? Entonces, evidentemente, estos indicadores te están hablando del alcance, te están hablando de la dimensión un poco, y claramente es el primer paso que necesitas para que el resto suceda, ¿no? Para que la magia suceda, por así decirlo. Pero no es impacto, ¿vale? Siento decirlo así, pero es que es eso, que lo tengamos claro, ¿ok? Entonces, bueno, simplemente aquí... no, perdón, esta diapositiva no. Claro, y ahora, ¿cómo elegir los indicadores? Porque, claro, nosotros estamos suponiendo un proceso de cambio que, por un lado, tenemos que validar, pero, por otro lado, pues tenemos que nutrirlo de cosas que tengan un poco de sentido, y la imaginación se acaba muy rápidamente, por más que trabajemos dentro del proyecto, por más que todo, ¿no? Entonces, aquí hay una parte de tiene que tener coherencia, y a lo mejor te sientas y no te salen muchos indicadores, o te sale una batería de 50 indicadores. No tiene sentido que midamos 50 indicadores. Quiero decir, depende de la dimensión de tu proyecto y de tu organización y de muchas cosas. Pero es que a la hora de la verdad, cuando tú quieres hablar de impacto, que ya estamos viendo realmente lo que es el impacto, primero, no es tan fácil realmente demostrarlo, con lo cual ya es raro que puedas decir que tienes 50 indicadores de impacto, pero además es que necesitas focalizar y que sea realista con tu trabajo, con tu día a día, con las personas que tienen que ir dándote datos, recopilando todo. Lo que no puede ser es que te gastes más dinero en una medición de impacto que en tu propio proyecto, ¿no? Entonces, claro, tiene que tener una coherencia con el momento en el que estás también, o sea, un poco con todo, ¿no? Entonces, que claro, por eso esa selección coherente, y luego, por otro lado, tienes que definir herramientas y procesos. Y las herramientas no es la teoría de cambio solamente. Las herramientas es, para este indicador, tengo que saber cómo medirlo, como mencionabas, y eso implica que yo diga, ok, tengo que ponerle a esto, por así decirlo, una fórmula. Sumatorio de personas que participan, que proponen iniciativas en este territorio sobre, o sea, ya estamos hablando de dividir un ratio sobre el total de personas activas en esta población, ¿no? O sea, ¿y esto cómo lo tengo que recopilar? Vale, pues es que tengo que tener este registro, me tengo que ir a recoger este otro registro, le tengo que preguntar a mi compañera esta cosa y tengo que decirle que me lo pase en el mes 6 y me lo pase en el mes 12, o no, solamente en el mes 12. Pero que atribuyes tú todo el éxito. Quiero decir que a lo mejor el éxito no es solo tuyo, el impacto de... Claro, y ahí tú empiezas a preguntarle, cuando tú defines el indicador, tú le preguntas a la gente, ¿y esto cómo de atribuible es a mí? Claro. O a que hayas pasado por aquí. O
O sea, que esa es la parte de la validación con los grupos de interés. Para llegar a ese indicador, recopilarlo y todo ese proceso que acabamos de decir que tienes que implementar y organizar en tu propio proyecto de forma interna, tienes que haber hablado antes con las personas, ¿no? Imagínate que tienes 100 personas que pasan por aquí, que ellos te digan, ah, pues mira, sí, efectivamente. Incluso, muchas veces tiene sentido poner escalas, y vamos a verlo ahora que nos estamos adelantando, pero en una escala del 1 al 5, ¿cuánto consideras que esto realmente contribuye a que tú seas una persona más proactiva en tu comunidad? ¿Vale? Entonces es una validación constante. Paso rápido por aquí. Lo que ya hemos dicho, pocos indicadores, pero buenos, que estén identificados por los stakeholders, que combinemos un poco todo lo que tiene que ver con el proceso de cambio que hemos dibujado. Y esto lo habréis visto 1000 veces, los indicadores no son cambio en la vida de las personas, a eso le tienes que poder poner un número y eso tienes que poder ponerle una fórmula para poder recopilar los datos, ¿vale? Y esos son los indicadores SMART, es decir, que sean específicos, medibles, alcanzables, bueno, pues esto, ¿no? Realistas y establecidos en el tiempo, ¿no? Y aquí vamos a trabajar juntos, ¿vale? O sea, hay un poco de dinámica, 5 minutitos o menos. Yo creo que lo tenéis claro, pero vamos a comprobarlo. ¿Número de stands en una feria de empleo consideráis que es producto o que es impacto? Vale. ¿Aumento de la autonomía? Vale. ¿Incremento de duración media de los emprendimientos? Normalmente, me voy a adelantar una pizca, los números absolutos están hablando del corto plazo. Y los indicadores porcentuales, aumento de, etcétera, te hablan más de ese proceso de cambio. Entonces, incremento, claro, acordaros que tú cuando le das a una persona acompañamiento en el emprendimiento, en ese mismo día, aunque le des la mentoría súper rápido y súper efectiva, ese mismo día no vas a poder saber si quiero decir, ni las bolas de cristal, no puedes saber si ese emprendimiento... ¿Me explico? Entonces el incremento sería más bien impacto, ¿vale? Es que os voy a decir así de... ¿Número de asistentes a un curso? ¿Talleres? ¿Número de talleres? Vale. ¿Reducción de la tasa de paro o tasa de inserción laboral? Ok. ¿Disposición a aplicar conocimientos? Podría ser resultado, pero como no estamos parándonos tanto en eso para no volveros la cabeza loca, ahí hay un matiz, ¿vale? Ahí hay un matiz y depende siempre mucho de en qué momento está tu proyecto, de cuál es ese impacto final relacionado con tu misión, pero bueno, como lo has dicho, pues sí, efectivamente yo diría es lo primero, o sea, si tú te vas a esto y luego no haces nada con ello, ni se genera impacto, pero es que a lo mejor no se genera el resultado tampoco, ¿no? En un medio plazo. Entonces, bien. Vale, ¿personas empleadas gracias a un programa? Esta es complicada, efectivamente. Es que ahí depende claramente de tu misión. Depende de cuál fuera tu misión y cómo se haya definido con los stakeholders, es un resultado, es un impacto. Efectivamente. Depende si es un proyecto tal, es un intermedio. No, pero genial, porque este tipo de reflexiones son las que me parecen interesantes que salgan de aquí, porque hay veces que no es tan evidente y efectivamente depende de en qué punto estés y cuál sea tu último objetivo. Por eso decía que tiene que tener coherencia con la misión. ¿Vale? O sea, lo de número creo que ya no me paro, ¿no? Creo que se lo tenéis claro. Ok. Porcentaje de proyectos, o sea, que sobrevive. Sí. Tienes ahí un número que a mí, por la puerta que me trae, me causa un poco ahí. El número de pymes que reciben apoyo es un número, pero también, por ejemplo, en mi caso podría ser un impacto en el sentido de que cuanto más nos conocen y conocen el programa LEADER, que es uno de los problemas que hemos tenido en estos 4 años, pues todo el trabajo de inserción en el territorio, eso te lo va a convertir, o sea, es un número absoluto, pero en realidad es una medición también del impacto del trabajo que has hecho en este tiempo. Depende, porque en realidad tú con el paso del tiempo vas a seguir dándole seguimiento a este indicador y te vas a dar cuenta de que simplemente la dimensión y el alcance de tu proyecto está creciendo. Pero eso... Como la variación sería el impacto y el número absoluto el producto. O sea, depende del proyecto, no es tan claro, es verdad que lo que dices tú no es tan claro, por ejemplo, si tú desde el inicio le estás dando apoyo a pymes,
a que resulta que solamente estás ayudándoles a ver si la idea tiene sentido constituirla y luego resulta que tienen apoyo financiero, me refiero, por ejemplo, ¿no? O apoyo, bueno, o mentorías, por otro lado, lo que sea, que creo que es un poco lo que estabas refiriéndote tú, ¿no? A ver, yo ahí ya me perdí un poco. Perdón. No, que si tu trabajo, tu proyecto consiste en simplemente... Exacto, claro. Entonces, cuanto mejor haces tu trabajo, más impactas en el territorio y más proyectos salen para que las puedas apoyar. Yo diría que es producto. ¿Qué pasa cuando les apoyan cada vez más? Eso sería el impacto, ¿no? O sea, y esto te da la dimensión y dices, vale, es que es cada vez más gente, pero aunque sea cada vez más gente, a todas esas luego sobreviven o generan alianzas o ese apoyo es duradero y las fortalece realmente. O sea, piensa siempre en el impacto que hemos dicho que es un cambio, ¿vale? Entonces te da como la dimensión, ¿vale? Y bueno, la segunda etapa como tal es lo que decíamos antes. Tienes que pensar en las herramientas para captar toda esa información, que es una tarea pues complicada, ¿no? Pero pues siempre está ok, yo tengo este indicador, ahora tengo que definir un cuestionario o hacer una entrevista o en un focus group, cuáles son las preguntas que tengo que hacer para decir que este indicador es 7 o 25% o lo que sea, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de herramientas, ¿no? Para ir definiéndolo. En el proceso es importante estas tres cosas. Repartir responsabilidades, por lo que ya comentábamos antes, porque es un proceso interno de, ok, ¿quién se tiene que encargar de esto? ¿Cuándo lo tiene que pasar? ¿A quién se lo tiene que pasar? ¿En qué momento lo ponemos junto? ¿Cuándo lo reportamos? Etcétera. Y por eso la parte de calendarizar y articularlo, ¿no? Como un proceso de aprendizaje. Y aquí pongo una propuesta de indicadores de impacto. Indicadores que reflejan cambios en las personas. Pues, por ejemplo, porcentaje de personas participantes de nuestros proyectos que mejoran capacidades profesionales, retención de talento joven, que ya hemos hablado de esto, mejora del bienestar de las personas. Y este es un poco complicado, porque esto es como la mejora de calidad de vida, ¿no? Pues depende de en qué consista tu proyecto. Entonces aquí, siempre cuando definimos el indicador, que eso es también un poco un tema largo, cuando defines este indicador dices, pues es que para mí, atribuible a mi proyecto, considero que el bienestar de las personas es hacer parte de las iniciativas, sentirse seguro y en crecimiento profesional, o sea, no sé, muchas otras cosas que ahora mismo no se me vienen a la mente, pero que dices, a lo mejor son 4 criterios que cuando yo se los pregunte, esto me conforma a este indicador, ¿no? Entonces, pero tú tienes que ponerlo eso de forma interna y que esté como argumentado. Eso es un poco la idea, porque si no es como súper amplio, o por ejemplo, cuando tienes proyectos de salud, la mejora en la calidad de vida de las personas, pues a lo mejor es que es una enfermedad en la que la persona necesita una serie de cosas y la mejora en la calidad de vida es simplemente salir de su casa, comer mejor, alimentarse mejor y poder ir al médico todas las veces que requiera, ¿no? Entonces, bueno, por poner un ejemplo que además conozco mucho de cerca, porque he trabajado mucho con startups de salud. Entonces, bueno, esto. Luego, claro, también tienes que hablar de cambio en el entorno. Pues nuevas conexiones generadas duraderas tras un año. Acordaros de lo que decíamos antes, no vale que simplemente porque les hayas presentado ya digas que eso es una conexión. O sea que sí, es una conexión que tú has producido, pero si dura después de un año, pues hombre, eso es más impacto, ¿no? Eso no es simplemente la conexión, que se han tomado un café, se han conocido, se han dado el LinkedIn y nunca más. O sea, es algo que ha generado una sinergia duradera, ¿no? Entonces he puesto tras un año por acotarlo en el tiempo, ¿no? Probablemente dentro de 5 años... pues hombre, no tenga mucho sentido que sigamos diciendo que eso es gracias a nosotros ya. O sea, ya nos lo habremos atribuido en el año que corresponde y ya está, ¿no? Y cosas un poco más amplias, ¿no? Fondos destinados a mejoras del ecosistema local. ¿Por qué? Porque imaginaros que cada vez más permea la cultura de todo esto y pues cada vez más hay fondos públicos porque se están dando cuenta que hace falta fortalecer por ese lado, ¿no?
Entonces, bueno, eso puede ser un impacto, depende del tipo de iniciativa, otra vez. O sea, esto es amplio, pero tienes que ir bajándolo y acotándolo. Ahorro en la gestión de emprendimiento local. Decidme qué pensáis de este indicador. Sí, ¿quién iba a hablar? Yo creo que le falta una parte más para saber si tú ahorras, pero tus euros son los mismos o mayores, pues se está haciendo bien. ¿Cómo? Que si son Que si con los mismos recursos o menos obtienes mejores resultados, pues entiendo que es estás generando un cambio positivo, porque puedes abarcar más, con los mismos recursos, abarcar más espacio a más emprendedores, que solo con el ahorro en la gestión del emprendimiento local. O sea, como que le falta un poco más. Claro, yo me refería aquí, y es verdad que le falta un poco más de explicación, exacto, ahorro desde el sector público, porque es algo que se está gestionando de manera privada y entonces está generando bueno, pues un ahorro de esa gestión, ¿no? O sea, que si tuvieras que gestionarlo a lo mejor desde la parte pública, me refiero a espacios, por ejemplo, de emprendimiento que no estén financiados por fondos públicos. Eso es como cuando hay mucha gente que paga sanidad privada. Pues hombre, se está generando un ahorro en la sanidad pública, seguro. Entonces, un poco es el darle la vuelta a la moneda, por así decirlo. Pero efectivamente le falta una parte. Entonces, aquí la idea es que vayamos mucho más allá, que no nos quedemos en indicadores, que te está hablando de la dimensión y de lo que estás haciendo, que claramente también lo tenemos que medir, porque si no, no sabemos ese alcance, pero que, bueno, pues que hace falta reflejar el cambio real del que estamos... Pero ¿cómo se mide ese ahorro en el gasto público? Bueno, tiene que ser atribuible a tu actividad. Es evidente que si hay iniciativas privadas hay un ahorro en el gasto público en ese sentido, pero la forma de medir ese indicador es complicada. Bueno, tienes que estar... A ver, espera, si no tengo aquí... exacto. O sea, tú tienes que... Bueno, este en concreto es verdad que es más complicado, pero por ejemplo, probablemente en un municipio en concreto, o sea, o sea, depende, hay cosas que están públicas y cosas que no, evidentemente, pero imaginemos que esta estuviera, ¿no? Entonces, hay unos presupuestos públicos que están ahí, ¿no? Dentro de eso, nosotros sabemos perfectamente lo que nos gastamos en esa gestión del emprendimiento, gracias a nuestro granito de arena. Entonces, puedes hacer un ratio dentro de lo que tú estás contribuyendo a eso y encontrar un poco como esa parcelita de lo que tú estás hablando. O sea, claramente con los indicadores, no. No, pero si tú buscas, o sea, es verdad que con los indicadores, si lo que estamos hablando es de desarrollo local, necesitamos conocer qué es lo que está sucediendo, o sea, porque no podemos decir, claro, como yo he ahorrado, nos queda un minuto, he ahorrado, o sea, yo he generado, yo me estoy gastando esto en ayudar a gestionar el emprendimiento local, ¿vale? Sí, yo lo entiendo, lo que no entiendo es la métrica, o sea, cómo se mide. Entiendo que hay un beneficio, no entiendo cómo se mide esa. Bueno, de hecho estoy pensando que si lo expresas simplemente al revés, en realidad lo que tú te estás gastando en esa gestión de emprendimiento local es lo que se está ahorrando el sector público, ¿vale? Eso, por ejemplo. Otro, mayor tasa de participación ciudadana. La estuve buscando ayer y hay indicadores ya definidos para esto. Entonces, el cómo llegar a medir esos indicadores estará disponible en una guía que publicaremos. ¿Por qué? Porque en 1 hora y cuarto no nos daba tiempo de daros ni pararnos a daros las herramientas de cómo medir cada uno de los indicadores. Vosotros y vosotras ya estáis acostumbrados a recoger datos. Ahora, primero tienes que definir un indicador y tenemos que tener todo ese proceso de reflexión para que luego sepáis dónde ir a recoger los datos. Entonces os daremos una serie de bases de datos de indicadores de emprendimiento. Ya he estado buscando una serie, o sea, hay un montón de bases de datos de indicadores de impacto
que podemos encontrar y que puedes aterrizar. Es más, de los objetivos de desarrollo sostenible os podéis meter y probablemente dentro de las metas y submetas ya encontréis algún indicador con el que os sintáis identificados. Entonces la idea es que vayamos a decir esto y luego lo transformas, o sea, no, porque ya sabéis perfectamente que los ODS están como dimensionados para a nivel país, pero de ahí vas inspirándote y dices, bueno, pero es que dentro de mi proyecto tanto así no, pero probablemente sí que a nivel de desarrollo local me puedo atribuir de esta forma el indicador. Solo una cosa, en las zonas rurales en España, todo lo que son los datos públicos que, por ejemplo, existen para la agenda urbana, ¿vale? Que son unos datos sistematizados maravillosos, cualquier dato público, en cuanto llegas a lo rural, por la dimensión de la muestra, no está accesible, por privacidad. Entonces, tú quieres saber los desempleados en un pueblo de montaña del municipio de Alicante y no lo puedes ver porque por seguridad de los datos no te dicen el número porque serían 4 en este sector, 5 en el otro, 2 en aquel. Y mucho menos fragmentarlo por edades. O sea, la dificultad de medir el impacto en según qué lugares se acrecienta por el acceso a dato público. Sí. Solo no quiero agobiar más, pero porque los que ya lo sabes. Sí. Solo una cosa que me ha total. O sea, solo una cosa ya para cerrar que me ha transmitido mucho Genion y es genial, pero es que no tengo tiempo, o sea... claro, pues por eso la idea es tranquilidad, que os vamos a... Bueno, Genion va a publicar una guía de medición de impacto más aterrizada para definir indicadores con bases de datos, checklist, que a mí es que me encantan las checklists, yo no sé si a vosotros, pero te viene como súper bien, como bueno, esto lo tengo que hacer ya, entonces hay procesos para que os vayan ayudando en todo este proceso, valga la redundancia, porque efectivamente es complicado. Entonces, reflexión final, no es una ciencia exacta, no es fácil, pero tampoco tenemos que hacerlo complicado. Si no nos sale el ahorro de whatever que he puesto ahí, ahorro en gestión de emprendimiento local, porque ves que no es atribuible, porque ves que no vas a obtener los datos por lo que acaba de comentar ella, bueno, pues a lo mejor puedes ir por otro lado, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea. O sea, yo sobre todo he puesto los ejemplos para que veamos la diferencia entre lo que viene siendo número de programas, número de beneficiarios y el cambio real, ¿vale? Entonces, eso es un poco la idea y en principio ya estaríamos. Así que muchas gracias.